Profesor Agustín y compañeros, tengan un cordial saludo del grupo número 5. En esta ocasión disertaremos acerca de un tema muy importante, que es la elaboración de un material educativo. Por esta ocasión mi grupo está integrado por mi persona, Edgar Ismael Chojeni mi compañero Luis Beltrán Condorila Manapa, mi compañero Ángel Jorge Reche y por último mi compañero Jonathan David Quispe Ramos. Para comenzar con esta disertación daré paso a mi compañero Jonathan David Quispe Ramos. Buenos días, maestro Agustín y compañeros todos. Reciben el saludo. En esta oportunidad voy a empezar a exponer sobre la elaboración de material didáctico. Antes que nada, hay que saber primero qué es un material didáctico o material educativo. Estos son objetos o instrumentos que facilitan y garantizan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque son elaborados para una finalidad. A diferencia del recurso didáctico, que es cuando el docente, con un poco de imaginación, puede convertirlo en un material para la enseñanza. Eso sería un recurso, cuando ese material no tiene como finalidad la enseñanza, sino que el docente le da esa facultad. Entonces, eso lo hace diferente al material didáctico, que sí tiene una finalidad de enseñanza. Ahora, hablamos de la elaboración de material educativo. Al ser una tarea laboriosa, el docente y especialistas siguen un orden o implica un cierto orden para su elaboración, que no es porque sea complicado o sería costoso, sino porque necesita un esquema básico de pautas a seguir. Entonces, para garantizar los logros de aprendizaje, tiene que seguir esos esquemas o pautas. Ahora hablemos sobre el proceso de materiales educativos. Para la elaboración es un proceso que serían 4 etapas. La que yo voy a hablar más que nada es la primera, que sería la etapa de la planificación. En esta etapa se da la concepción del material educativo. Esta concepción se va de acuerdo a las características del alumno, puede decirse, el contexto y su edad. En el contexto estaría la situación económica, el lugar donde se encuentra, sus conocimientos previos, el nivel de aprendizaje en el que se encuentra. Esa sería la parte en el contexto. Ahora, en la edad más difiere el material que va a ser dirigido, porque no es lo mismo un material educativo para un niño que para un adolescente. Quizás un material educativo para un niño sea más poco elaborado y más a lo tacto, podría decirse. Mientras que para un adolescente sería más como un video o un pequeño libro, algo así. Ahora, en esta concepción también se determina la metodología de trabajo, que tiene una estructura, un orden a seguir para su proceso de elaboración. También se dan los recursos y facilidades para su elaboración, de qué acuerdo a qué se va a trabajar. También se da un cronograma. Este cronograma va en 2 partes. Primero sería la parte del tiempo en que se va a elaborar el material didáctico, para el tiempo en el que el material didáctico va a funcionar en el estudiante o va a facilitar el material en el estudiante. También en esta parte se establece la estructura general y características del material. Como ya dije, en acá sería, por ejemplo, si va a ser un video, formas una estructura y las características de ese material sería como mencioné, un video, puede ser un libro. Esas serían las características, ya saber qué vas a hacer, si va a ser un video, un libro. Eso sería. Por mi parte, eso sería todo. Mi compañero va a seguir exponiendo. Muchas gracias.
prosiguiendo con la exposición, maestro Agustín y compañeros, en esta oportunidad me tocó explicar sobre la elaboración de material educativo. Como sabemos, tenemos 4 etapas para nuestra elaboración de un material educativo. Pero en esta oportunidad solo me tocó explicar 2 etapas fundamentales, ya que van a ser la pieza clave para nuestra elaboración de nuestro material educativo. Bueno, en la primera etapa tenemos la etapa de diseño del material y la etapa de desarrollo del material. Bueno, primeramente tenemos que saber el concepto de qué es un material educativo. Bueno, nos menciona que según el Ministerio de Educación, el material educativo es cualquier tipo de material que facilite al docente su función y que le ayude a explicar mejor para que los conocimientos lleguen de una forma clara y concisa hacia el alumno, en los cuales tenemos materiales como podemos decir la imagen, las imágenes, gráficos, videos, PPTs. También podemos usar en esta oportunidad la pizarra o los papelotes. Bueno, en el cual en esta va a ser la pieza clave la innovación, ya que va a ser la pieza clave para el avance de una educación adecuada que queremos lograr nosotros como futuros maestros. Bueno, la etapa de diseño del material, como nos menciona acá, es necesario planificar de una manera cuidadosa. Como nos menciona aquí, tiene que tener una estructura, una organización, y los contenidos tienen que tener una jerarquía y tiene que estar sistematizada, o sea, tiene que tener un orden. Bueno, en esta etapa nos menciona que puede ser desarrollada por los estudiantes y por los padres de familia. Pero acá hagamos un alto, porque esta no se puede desarrollar, ya que en la primera etapa de planificación tiene que estar planificada, precisada de forma clara sobre el tema que se va a tratar. Y hacemos un claro ejemplo, como tenemos el diseño de un texto, ya que debe tener o tiene un tema, sus capítulos, unidades y secuencia, ya que esta va a formar parte para que el alumno adquiera conocimiento adecuado. Y podemos decir que el texto tiene que tener un lenguaje adecuado y tiene que tener una comprensión, así para que el estudiante llegue a más clara a entender. Bueno, en la etapa de desarrollo del material, en esta etapa se va a ejecutar lo que se hizo en la etapa anterior, lo que llamamos la etapa de diseño del material. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, la maqueta, tanto un texto impreso. Un texto impreso ya está de una forma organizada, con sus temas, subtemas, capítulos, párrafos. El concepto ya está, los conceptos son adecuados. El lenguaje es podemos decir de una forma clara, ya que el alumno cuando empiece a leerla ya esté entendiéndola, ya que en ese momento va a estar imágenes, gráficos y todo ello. Bueno, en la maqueta es de igual manera. La maqueta tiene que tener o tiene que estar elaborada de manera hermosa, podemos decir, ya que en este material el docente va a tratar de que su maqueta va a estar
muy precisa a la vista de los alumnos. Solo al mirar se adquiere un conocimiento. Bueno, en esta etapa se va a culminar lo que llamamos la elaboración de nuestro material, o podemos decir de nuestro producto. Y bueno, doy por culminar mi pequeña exposición y doy pase a mi siguiente compañero. Y doy gracias al maestro y a mis compañeros por tratar de entender lo explicado. Gracias. Bueno, reiterando el saludo cordial, maestro Agustín, compañeros y compañeras, tengo el grato honor de poder dirigirme ante ustedes para disertarles el siguiente tema. Y bueno, para dar introducción sobre la elaboración de los materiales educativos, pues como dijo bien mi compañero, el proceso de la elaboración pasa por ciertas etapas. Y bueno, yo voy a explicar la etapa final. Y pues esta etapa se llama evaluación de materiales educativos. Es en esta etapa donde se sabe si un recurso pasa a ser un material educativo. Por lo tanto, la evaluación de este material parte de la evaluación de los recursos didácticos. ¿Qué son los recursos didácticos? Los recursos didácticos son un conjunto de herramientas o materiales que el docente puede utilizar. Digo puede porque aún no es un material educativo, sino un recurso didáctico. Pues estas herramientas son evaluadas. ¿No? Estas herramientas pueden ser videos, organizadores visuales, mapas, libros y entre otras herramientas que pues pasan a ser evaluados o pasan a un proceso, y este proceso se llama el proceso de valoración. Es en este proceso donde se emite un juicio de valor sobre dichos recursos, ¿no? Dichos materiales o herramientas. Entonces se emite un juicio de valor y comparación para saber pues si estos recursos didácticos sean llamados materiales educativos como tal. Este proceso de la etapa final tiene un objetivo, un fin, y este fin pues es la de saber o comprobar si realmente el material es adecuado o no, según el requerimiento educativo. Pero entonces, ¿no?, esta etapa final, la evaluación de materiales educativos, va a hacer uso de ciertos criterios para hacer dicha evaluación a estos recursos didácticos o materiales. Dicho entonces, cedo el espacio a mi compañero para que pueda explicar los criterios de la evaluación de materiales educativos. Gracias. Bueno, profesor Agustín, continuando con esta disertación de un tema muy interesante que es la elaboración de materiales educativos, continuaré con la etapa de la evaluación de los materiales educativos. Primeramente, esta se da dando un juicio de valor.
comparando el objeto de uso del material que va a utilizar el profesor con una situación real de uso, para que al final se pueda tomar una decisión correcta en función a la enseñanza y aprendizaje que se le va a dar al estudiante. Esta tiene que estar completamente basada en criterios, como lo son el criterio psicológico, el criterio de contenido, el criterio pedagógico y por último el criterio técnico. Dentro del criterio psicológico, bueno, estamos hablando sobre los aspectos psicológicos del alumno con relación al material educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se podría, en palabras simples, es qué piensa y cómo reacciona el alumno frente a los materiales didácticos que se le va a dar en una sesión de clases. En segundo lugar tenemos a los criterios del contenido. Bueno, estos están referidos más al contenido del mensaje que se le va a dar al estudiante. Y con esto quiero decir que la confiabilidad y validez del material educativo. En tercer lugar tenemos al criterio pedagógico. Esta está relacionada a la forma estructural del material educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a estar más basado en el diseño y la metodología de los materiales educativos que se pudo elegir. Y por último tenemos al criterio técnico. Esta se refiere más a la calidad de producción de los materiales que se va a presentar, ¿no? Precisados en base a materiales audiovisuales y materiales impresos. Con materiales impresos me refiero más a los medios o materiales basados en imágenes y sonidos. Por el contrario, el material impreso está basado más en documentos, ¿no? Documentos escritos. Como conclusión paso a mostrar el mapa visual final de esta exposición. Como se puede ver, el título general es la elaboración del material educativo, que se podría fácilmente decir que es un proceso de elaboración que el maestro emplea para poder seleccionar correctamente los materiales educativos que se va a utilizar en una sesión de clases. Esta va a comprender de 4 etapas. La primera es de planificación, la segunda es de diseño, la tercera es de desarrollo y por último tenemos la etapa de evaluación. La primera mayormente cumple una función administrativa, una función de administración, que comprendería un análisis de la situación, un establecimiento de objetivos, una formulación de estrategias y por supuesto también un desarrollo de planes de acción. En la segunda etapa, pues como su nombre lo dice, diseño es un conjunto de características, ¿no? Ya sean visuales o funcionales, precisando siempre, eso sí, lo que es la estructura, su organización y sus contenidos. En tercer lugar tenemos la etapa de desarrollo, ¿no? Esta se ejecuta de acuerdo a lo ya previsto en el diseño, realizando ya sea revisiones o reajustes, dependiendo el problema que se pueda tener, y culminando obviamente con la elaboración del prototipo de este material. Y como último tenemos la etapa de evaluación, el cual ya expliqué anteriormente, donde se dio un juicio de valor comparando el objetivo de uso y situación real de uso. Esta con la finalidad de tomar una decisión en función a la enseñanza y aprendizaje, eso sí, basado en criterios. Entre estos mencioné lo que es el psicológico, el de contenido, el de pedagogía y por último el criterio técnico.
Bueno, culminando ya con esta disertación, solo mencionarles y agradecerles, por supuesto, la atención